Y ahí empezó su crecimiento más se enfocó más en lo musical, vocal, Exacto, sí, porque era lo que me ya, estaba comentando de que se enfocó más en eso, en cantar y ello. sí, ya en ese tiempo, pues, yo me vine de la capital, como a los 21 años me vine yo de la capital, y me vine con la mirada de irme para Estados Unidos, ¿va? Pero en esa mirada de irme para Estados Unidos, pasa algo, ¿verdad? Que yo siento un llamado de Dios. Es que él yo como estaba estudiando, yo estaba trabajando, no sé, yo estaba trabajando en McDonald's. Ajá, Ah, en McDonald's trabajaba yo en la calzada Roosevelt, en un lugar que se llama Utatlán. ajá. Y McDonald's Utatlán es uno de los restaurantes más rápidos de toda Latinoamérica. Es el mejor que se puede decir ahí. Se tienen tiempos excelentísimos, servicio y es bien exigente ese restaurante. Entonces yo estudiaba, yo trabajaba en McDonald's y estudiaba, trabajaba en las mañanas y estudiaba en las tardes. Pero yo sentía que ya no podía más porque yo me levantaba a las 4 de la mañana, a las 5 entraba al restaurante, yo era uno de los que abría el restaurante. Prendíamos las cosas, a las 6 ya De empezamos joven, de era, joven. era su plena juventud. Y no era mayor de edad en ese tiempo todavía, ¿va? Ajá, Pero en el último año, cuando yo me iba a graduar, ya no quería seguir. Pero me recuerdo que un día mi mamá me había hecho que yo le prometiera que yo me iba a graduar. Porque en ese tiempo yo estaba pagando mis estudios y pagaba alquiler, pagaba mis estudios y o sea, prácticamente yo ya estaba sobreviviendo solo, ¿va? Entonces yo le hice una promesa a Dios, pero en mi pensamiento ujú. yo le dije a Dios, si tú me ayudas a que me gradúe, entonces yo te voy a servir. Pero Algo Dios serio. Dios lo agarró en Ajá, serio. Pero, correcto. pero yo, a veces nosotros queremos engañar a Dios, ¿verdad? Pero no podemos. Y viene en ese ratito y Dios dice, yo te voy a, si tú me ayudas, si yo me gradúo, Señor, yo te voy a servir. Pero resulta que Dios se lo agarró en serio. Porque yo pensé, yo te voy a servir como músico, te voy a servir como ministro de alabanza, como un diácono, como maestro de niños, en algo en la iglesia. Así pensé yo. Pero Dios no lo agarró así. Yo digo que entonces si no es entonces, no, sino que Ajá. verdaderamente el Señor me ayudó y pues yo puedo decir que pues me gradué, incluso mi graduación fue en el Westin Camino Real. Ahí fue, Famoso. fue, fue el famoso Westin Camino Real y fue la recepción de graduación en el Salón Dorado. Fue muy, muy lindo. Y de ahí yo me vine en miradas para irme a Estados Unidos, pero por esa promesa que yo le había hecho a Dios de que yo le iba a servir, ya no me animé a irme, entonces me detuve y ya no me fui. Pero resulta que después de ese tiempo, pues yo empiezo a servir a Dios en Betania. Toda mi familia va a Iglesia de Dios, pero cuando yo decido venirme a la capital, no asisto a Iglesia de Dios, sino cuando venía en el camino, yo tuve una visión. Y en esa visión yo me miraba un altar, donde el altar tenía piso cerámico, y habían tres bases cuadradas frente a mí, y habían sillas corintas en ese lugar. Y cuando yo vine a Pueblo Nuevo, al siguiente día salí a buscar la iglesia que yo había tenido esa visión. Y fui a ver una iglesia y tenía los pilares, pero estaban de un lado y tenía bancas. Y fui a ver a otras iglesias y no tenía pilares. Y la única que tenía tres pilares frente al altar era Betania. Pero los pilares eran redondos y no habían sillas corintas, sino que habían bancas y el altar no tenía piso cerámico, sino era piso rústico. La cuestión es que ahí en Betania yo tuve un montón de conflictos cuando ni bien empecé a llegar. Y había mi prima de Iglesia de Dios que me decía, mira, mire Samito me decía, donde hay luchas y hay pruebas, ahí hay victoria. Nosotros lo queremos mucho, quisiéramos que estuviera con nosotros en Iglesia de Dios, pero yo siento que su llamado está en Betania, amigo. Y pues empecé a servir en Betania. Empecé tocando bajo ahí, porque la guitarra que yo tenía la dejé regalada en la iglesia cuando yo me vine. Entonces empecé tocando bajo, después compré mi guitarra. No, no, no.
no la compré, me la regalaron. Me La la, guitarra ya aquí en Pueblo Nuevo. ya aquí en Pueblo Nuevo, ya me la Ujú. regalaron, me la regalaron mi familia, mis hermanas me la regalaron. Y ya tenía una guitarra y bajo y entonces ya tocaba guitarra, le enseñé a otro a tocar bajo y empezó a crecer la música en el Ministerio de Alabanza y nos empezamos a desenvolver y la gente empezó a hablar de uno, de que uno pues podía tocar esto. En aquel tiempo no había muchos músicos en Pueblo Nuevo de alabanza, por ejemplo, en ese tiempo. La única iglesia que tenía ministerio de alabanza era Betania. Entonces, los jóvenes, como siempre, le llama la atención las cosas como esas y un grupo de Iglesia de Dios empezó y yo he tenido el privilegio después de ese tiempo de formar varios ministerios de alabanza o de ser parte del inicio de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, en Pueblo Nuevo, Mosto y Aceite, tuvimos un ministerio de alabanza grande, ¿va? Que se llamaba Presencia de Dios, pero como yo decidí después irme a pastorear a Sunilito, Ujú. hace 5 años que el ministerio de alabanza ya no continuó sin mí, ¿va? Entonces cada quien agarró por su rumbo y toda esa cuestión. Pero estaba un ministerio de alabanza como por ejemplo que ahora está grabando, Eliam. Eliam uno de sus primeros maestros Son de Pueblo Nuevo. de Pueblo Nuevo. Están grabando, yo sé que han habido varios cambios en ese ministerio de alabanza, pero estuvimos con ellos apoyándolos en sus primeros. Eliam yo puedo decir que también es algo muy bonito porque como que yo al principio decía que ellos no nacían para la música, pero ahora si usted los ve, es un gran ministerio, excelentísimo, buenísimo. La tribu de Leví fue el primer ministerio que tuvo Iglesia de Dios, pero yo fui el instructor, yo fui el director El cabecilla de ellos, ¿no? de ellos. Ellos me pagaban a mí, ¿sabe cuánto me pagaban? 160 quetzales al mes. O sea, Sí. era una ofrenda que me daban ellos, ¿verdad? Y al mes. Y todavía lo daban con dificultad, pero fue una bendición y un ministerio de alabanza muy lindo. No, y ellos es como si que le estaban sembrando a usted en determinado momento para ahorita pues ver el fruto de lo que era un día. Y eso que usted está comentando es muy bueno, por el hecho de que todo es un pacto, todo es una... Siento que hay que pagar el precio. Claro, Entonces, por muy poco, por muy grande que sea, pero hay que pagar el precio. Yo recuerdo y he tenido la oportunidad de también compartir con algunos ministerios o grupos, pero en su mayor parte le echamos la culpa al no tengo. Yo siento que esto no va a funcionar o no va a dar para más. Pero como decía, ahí sí que un músico intelectual estaba diciendo, dijo que el 80% es práctica. Usted puede ser muy bueno, puede haber nacido con eso, puede tenerla, como dice la mayoría, tengo la sangre de un músico, sí, pero lo tiene que pulir, lo tiene que trabajar. Entonces siento que en su persona estuvo esto de lo que me ha estado contando, pues ha tenido eso de ir proyectando, seguir trabajando. En el trabajo, me imagino, le exigieron y eso lo hizo a que usted se volviera en determinado momento profesional en todo lo que iba a hacer y quería hacer las cosas con calidad y bien. Entonces, ahorita que me está contando de esos ministerios, pues si están bendecidos es porque en determinado momento todos o ellos tuvieron que pagar el precio, hacer un esfuerzo exacto. para ver ahora pues la recompensa en el caso de usted también. Aunque sea un agua que les dio a los muchachos que le enseñaron, pero Sí, estaba... era ese imprecio.